mientras tanto, si se van acercando, le vamos a pedir acá a uno de los referentes que se ha acercado, a uno de los dirigentes nacionales que tuvo la deferencia de acercarse a compartir esta tarde con nosotros, a discutir, a conversar y a ver cómo enfrentamos al neoliberalismo. Les voy a pedir por favor que escuchemos muy atentamente, que nos va a contar qué es lo que se estuvo conversando en las comisiones en las que él estuvo, al compañero Gustavo López, dirigente de Forja, ex subsecretario general de la Presidencia. Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Yo creo que este encuentro rompe un mito, no todos son de River o de Boca, creo que somos muchos los de Independiente que estamos acá, pero debe haber muchos hinchas de San Lorenzo por el barrio. Si hoy jugaba San Lorenzo veníamos mal, Juan Carlos Junio que estuvo junto con el Chino Sanjurjo en la Comisión de Cultura y Medios conmigo, dijo algo que me parece importante para arrancar, y es: nosotros perdimos democráticamente la elección con la derecha. Y él aclaró, pero la derecha no es democrática. Por eso suceden las cosas que suceden, y a partir de haber ganado ellos legítimamente una elección, y de haberla perdido nosotros también por muchas cosas que no hicimos, cuando a la derecha le toca gobernar, sea en los gobiernos militares como lo ha hecho siempre, o en los gobiernos civiles como lo ha hecho en la década del 90 y como lo hace ahora, no hay que confundir haber ganado una elección democrática con actitudes democráticas. Por eso hay una presa política en la Argentina y se llama Milagros Sala. En la Comisión de Cultura y Medios, obviamente, lo primero que rescatamos es la centralidad de la batalla cultural, que es la batalla por la construcción de sentido. Y esta batalla, desde el año 2003, la ganamos y la perdimos muchas veces. La perdimos en el 2008, cuando fue el conflicto del campo, y había mucha gente que salía a la calle a pedir por las patronales agropecuarias, como si se tratara de los pobres agricultores que no tenían para comer. La perdimos en ese momento, pero la ganamos en el 2009, y después la ganamos en el Bicentenario, y después ganamos la elección del 2011, y la perdimos esta vez, y por eso en parte perdimos la elección. Y no es que no hay que preocuparse, sí, claro, perdimos la elección, y hay 70.000 compañeros despedidos del gobierno del Estado Nacional, y hay una devaluación brutal del 60%, pero fíjense ustedes esta batalla cultural que en este momento la estamos perdiendo, pero estamos haciendo todo esto para volver a ganarla, y esto significa volver a convencer, volver a construir y volver a ganar una elección. Fíjense que no hay despidos de personas, sino que hay ñoquis que estamos echando. No hay ajuste brutal, que significa una pérdida brutal del poder adquisitivo del salario, sino que hay sinceramiento. Y esto es no una devaluación del 60%, sino que hay sinceramiento por la herencia recibida. Y no hay un tarifazo del 500% de la luz y dentro de poco del 200% del gas, sino que hay sinceramiento porque había que quitar los subsidios. Y entonces esto, ¿en qué se traduce? Que la primera reacción, que debería ser la protesta, la primera reacción es, bueno, yo pago poco de luz, es lógico que aumenten. Bueno, si hay ñoquis, nosotros no queremos a choripaneros que vayan a laburar. Bueno, sobre eso giró en parte la comisión, y sobre eso tenemos que trabajar y mucho. Pero la batalla cultural no está desprendida de la batalla política. La batalla cultural es una parte de la batalla política. Una de las cosas que se dijo en la comisión tiene que ver con las grandes veredas por las que transita la política nacional. Ya no se trata de los grandes partidos políticos, que por sí no representan necesariamente una idea,
No es lo mismo ser peronista de Néstor y de Cristina, o ser peronista de Menem, o ser peronista de Massa, o ser peronista de Urtubey, sino que, y lo mismo pasa con el radicalismo, no es lo mismo ser radical alfonsinista e irigoyenista que ser radical de Gerardo Morales y de Oscar Agüero. Entonces, esto tiene que ver con las dos grandes veredas de la política nacional. Una neoliberal conservadora, liderada por el PRO, donde además de conservadores hay radicales conservadores, socialistas conservadores, peronistas conservadores, y del otro lado el campo nacional, popular y democrático, donde hay peronistas, radicales, socialistas, independientes, nacionales, populares y democráticos. Si esto lo tenemos claro, bueno, el tema de los medios y de la construcción de sentido tiene que ver también con la construcción de la política. Ha habido, sí, autocríticas en la comisión que tienen que ver con volver a la construcción horizontal y transversal como en el año 2003. Eso nos permitió ganar las elecciones, pero eso también nos permitió realizar las más profundas transformaciones que ha vivido la Argentina en los últimos claramente 50 años. Y también se destacaron dos grandes momentos de ruptura. Uno, ruptura siempre con el orden constituido. Uno que fue la ruptura del juicio de las juntas en el año 83, que terminó con la impunidad en la Argentina, la impunidad de los golpes de Estado, y otra la ruptura que hace Néstor Kirchner con el neoliberalismo y con el Fondo Monetario Internacional, que termina con una política de vejaciones que había llevado 30 o 40 años en la Argentina. Ahora, si esta es la pelea de fondo y que tiene que ver con qué modelo, porque para eso estamos acá, porque no nos da lo mismo, para llevar adelante esto hay que convencer, y uno de los elementos centrales del convencimiento, además de la militancia política y del boca a boca, es la construcción de sentido a través de los medios de comunicación. En eso hemos perdido una batalla. Y esa batalla que hemos perdido no es una batalla definitiva, porque es la de todos los días que tenemos que seguir peleando. Nosotros hemos ganado una, la ley de medios. La ley de medios hoy fue avasallada por un decreto autoritario en su forma y en el fondo. Ese decreto de necesidad y urgencia, autoritario, en su forma y en su fondo, nos hace acordar a Videla y al menemismo. ¿Por qué? Por el modelo autoritario de un DNU, y al menemismo porque usaba esa metodología para seguir concentrando en favor de las grandes empresas. Ese decreto de necesidad y urgencia lo que viene es a resolverle el problema a Clarín. No tiene ya más problemas de propiedad cruzada porque el cable, que es su principal fuente de ingreso, está exento de toda regulación. Con un solo decreto sacan eso. Pero no es solo eso, que es un negocio para un privado, sino que... Sí, y renuncié cuando acá me dicen, no te olvides que vos venís de la Alianza. Sí, yo fui antimenemista, creí en un proyecto, ese proyecto me traicionó, renuncié cuando el presidente de la Nación me ordenó censurar canales y yo le dije que no iba a censurar ningún canal. Lee el libro de Bonazo, lee el libro de Anguita y ahí dice por qué renuncié, y por eso nos sumamos al proyecto de Néstor y Cristina. Por eso nos sumamos al proyecto de Néstor y Cristina. Entonces, el compañero del movimiento 26 de julio que me hace esta observación, digo, sí, la verdad, cómo nos cagó. Me imagino que muchos peronistas también se sintieron cagados por Menem, cuando Menem los cagó y los dejó a todos full al norte. Y yo conozco muchos compañeros que lo votaron y no sabían que iba a hacer lo que hizo. Y acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de qué manera volvemos a unificar el campo nacional y popular y no confundirnos el enemigo, que el enemigo es la derecha que tiene presa milagrosada, la derecha que expulsa compañeros, la derecha que mata balazos, como lo hicieron anoche en la villa
Ese es el enemigo. Y si alguien confunde el enemigo, va a ocurrir como pasó con las multinacionales del campo, que había banderas del Che Guevara vivando a Lelita Carrió, a Violcati y a Julio Cobos. A no confundirse, compañeros. Exactamente, acá dice la compañera que muchos de los que están acá no votaron a Néstor, y es lógico, apenas sacó el 22% de los votos, y de esos, 1/3 de los votos peronistas, porque Rodríguez y Menem se llevaron los otros 2/3 de los votos peronistas. Sin embargo, por convicción, cada uno fue dejando su historia política de muchos años para converger en lo que es el proyecto nacional y popular, que tiene una continuidad histórica. Y con esto termino. Por eso digo que la política de medios tiene que ver con la política más profunda. Hay una grieta, sí, hay una grieta a favor del pueblo o en contra del pueblo, porque no nos da lo mismo. Hay una grieta en pararse frente al Fondo Monetario Internacional y decirle que no se va a pagar la deuda con el hambre del pueblo, o arrodillarse ante Griesa y pagarle lo que piden y volver a endeudar el país con los organismos de crédito internacional. Esa es la grieta. Hay una grieta con pagarle a los jubilados 140 pesos o darle 14 aumentos por decreto y después sacar la ley de movilidad jubilatoria. Claro que hay una grieta. Pero esa grieta viene del fondo de nuestra historia. Siempre hubo un campo popular y un campo oligárquico. Y no hay que confundirse de qué vereda hay que estar. No importa de qué partido provengas. Históricamente fue así. Cuando Alem decía que era la causa contra el régimen, hablaba de la causa de los desposeídos contra el régimen oligárquico. Eso mismo lo dijo Perón con otras palabras. Patria o colonia. Y después lo dijo Alfonsín en los 70. Pueblo o antipueblo. Y lo dijo Cristina hace pocos años. Democracia o corporaciones. Uno tiene que elegir en el campo de la oligarquía, del antipueblo, de la colonia o de las corporaciones, o en el campo de la patria. Nada más.